Hoy vamos a hacer un alto por un domingo de la serie en la que venimos enseñando, porque desde que estamos haciendo trabajo de iglesia presencial, creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que es la primera vez que nos coincide un domingo de resurrección con, con culto, ¿sí? Usualmente los otros años siempre los cultos son, Semana Santa nos cae como entre las 2 semanas que no tenemos reunión. Entonces, por ese motivo quisimos aplazar, parar un momento la serie de enseñanzas con la que veníamos hablando acerca de quiénes somos y cuál es nuestra visión como iglesia. Hoy quiero hablar acerca de esta semana en la que estamos, ¿sí? La Semana Mayor, lo que muchos han llamado la Semana Mayor o Semana Santa, y quiero aclarar, o más bien hablar o enseñar algunos términos que quizá nosotros oímos muchas veces, pero quizá términos con los que no estamos totalmente identificados o términos con los que no estamos totalmente familiarizados, ¿sí? Creo que en el mundo en el que vivimos, independientemente de cuáles sean a pesar de que tenemos muchas creencias, la Semana Santa es una semana que se conoce a nivel mundial. Hay muchas celebraciones que son nuestras, colombianas, específicas, que cuando salimos de nuestro país, en otros países no existen, no las conocen, no están. Pero Semana Santa, al igual que Navidad, son celebraciones mundialmente conocidas, ¿sí? Y cuando estuvimos en el mes de diciembre, en Navidad, estuvimos hablando acerca de qué significaba la Navidad, qué celebrábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quiero que hablemos un poquitico de todas estas celebraciones, todo lo que se mueve alrededor de la Semana Santa. Lo primero que quiero hablar o que quiero aclarar en medio de esta celebración de Semana Santa es, sé que ya lo hemos hablado aquí, pero ¿cómo se determina cuándo es? Porque ustedes se dan cuenta que Semana Santa a veces cae a principios de abril, a veces a finales de marzo, a veces como este año que cayó casi que a mediados de abril. Y eso es algo que, la Semana Santa es algo que a mí en lo personal me afecta directamente. Porque ustedes saben que yo cumplo años el 2 de abril y a veces me cae semana, a veces me cae el cumpleaños el Viernes Santo. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? No, mijo, que ya quietico porque no hay nada, no me puede hacer nada, no me puede celebrar, ¿sí? A veces le cae a mi hermanita que cumple el 12 de abril. Entonces, digamos que por esa celebración de cumpleaños que me afecta directamente a mí, tengo muy presente que a veces Semana Santa se mueve entre la última semana de marzo y las 2 primeras semanas o 3 primeras semanas de abril. La Semana Santa se determina por el calendario lunar. ¿Sí? Básicamente, la Iglesia Católica, que es quien determina cuándo es Semana Santa, ellos dicen, nosotros en el año tenemos dos fenómenos que se llaman equinoccios, ¿sí? Equinoccio se conoce, es el fenómeno cuando la noche y el día duran exactamente igual. Y tenemos dos equinoccios, uno en marzo y el otro como en agosto, septiembre, ¿sí? El de marzo se conoce como el equinoccio de primavera y eso es el 19 o 20 de marzo. Y lo que la Iglesia Católica hace es decir, la primer luna llena que haya después del equinoccio, esa luna llena, una semana después, es Semana Santa. Y así se determina siempre. Por eso en algunas veces cambia. Son como 3, 4 semanas en las que ella se puede mover. ¿Sí? Ok, por eso esa semana cambia de fecha cada año. Ahora, con esta celebración vienen algunos términos, algunos de ellos que son bíblicos y otros no mucho. ¿Sí? Uno que escuchamos mucho es la cuaresma, que voy a decirlo así, no es un término que nosotros como iglesia cristiana nos sintamos directamente identificados, pero voy a decir que es un término sacado de alguna manera de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué siente usted o por qué cree usted que la cuaresma puede ser un tiempo o un término sacado de la Biblia?
es como una preparación. En la Biblia hay muchos números y a veces números que coinciden, ¿sí? Entonces la cuaresma viene de un número que es 40. Y si usted escucha el número 40, ¿qué acontecimientos bíblicos se le vienen a usted a la cabeza que sucedieron o que están relacionados con el número 40? Los 40 días que Jesús duró en el desierto, los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Alguno más? ¿Cuántos fueron los años que estuvo Moisés preparándose antes de entrar? Con los 40 años que duró Moisés preparándose para libertar a la nación de Israel de Egipto. Entonces el número 40 se ha tomado como el diluvio, los 40 del diluvio. O sea, si ustedes se dan cuenta, el 40 bíblicamente es como un número de preparación, formación. Por eso, de ahí de ese número 40 sale la cuaresma, que la cuaresma son los 40 días de preparación antes de Semana Santa, ¿sí? ¿Y cómo se inician esos 40 días? ¿Qué marca el inicio de esos 40 días? El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza lo que nos indica es de aquí en adelante 40 días para llegar a Semana Santa. 40 días en donde, como les digo yo, eso no es un término que nosotros como iglesia cristiana practiquemos o estemos muy familiarizados o de acuerdo con él más bien, pero es un término que conocemos mucho y que la iglesia católica toma como a partir de hoy tienes 40 días para prepararte para Semana Santa. ¿Cómo te preparas? Bueno, deja de comer carne, empieza a portarte mejor, empieza a ir a la iglesia, empieza a acercarte al Señor, porque tenemos 40 días para celebrar la Semana Santa. ¿Listo? Ahora, la Semana Santa o Semana Mayor, ustedes han escuchado, creo que ustedes han escuchado el término la pasión de Cristo. Y por favor, antes de que usted me responda a la pregunta que voy a hacerle, no, la respuesta a esta pregunta no es la película de Mel Gibson. ¿Sí? No, no es. Quiero preguntarles, ¿qué es la pasión de Cristo? ¿Cómo? ¿Las almas? ¿Lo que vivió qué, monita? Lo que vivió desde que lo tomaron preso hasta que lo mataron. El amor hacia las personas. ¿No? La pasión de Cristo se conoce como la última semana de Jesús. Desde la entrada triunfal hasta la resurrección. Eso se conoce como la pasión de Cristo, ¿sí? Pues digo, no fue la película, de ahí salió el nombre de la película. Pero cuando estamos hablando de la pasión de Cristo, se están haciendo referencia a esos días. Entonces, hablando de estos temas, hablando de esta Semana Mayor, la Semana Mayor, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el primer o qué se celebra en ese primer día de la Semana Mayor, de la Semana Santa? El Domingo de Ramos, ¿sí? Yo este año la verdad no me acordaba que estábamos en Domingo de Ramos hasta que salí con mi hijo, salimos a caminar a hacer algunas cosas y empezamos a ver a la gente con sus ramitos, ¿sí? Con sus ramos. Y yo, ay, ¿verdad que hoy es Domingo de Ramos? Yo no me acordaba. Pero, ¿qué significa el Domingo de Ramos? ¿Qué celebramos o qué conmemoramos más bien? No sé si la palabra, voy a utilizar aquí la palabra conmemorar. ¿Qué conmemoramos en el Domingo de Ramos? ¿Qué pasó? Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ok, bien, perfecto. ¿Y eso qué significa? Que lo querían harto.
que a él lo querían. Bueno, no sé si lo querían harto porque no sé si hubieran sido ramos o más bien hubiera sido más bien, mi esposa hubiera hecho que fuera el domingo de rosas. Pero no, 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 domingo de ramos. ¿Por qué ramos? ¿Qué, qué rayos con los ramos? ¿Sí? Miren, en Marcos 11, del 1 al 10, dice que cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está al frente de vosotros y luego que ustedes entren en ellas, ustedes van a hallar un pollino atado, como un asno pequeñito, un burro pequeñito, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo esto, ustedes digan que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Los discípulos fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, lo desataron y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué están haciendo ustedes desamarrando ese burro? Entonces ellos dijeron, es que Jesús nos mandó. Y esa persona los dejó. O sea, les dijo, llévenselo. Y trajeron ese pollino a Jesús y pusieron mantos sobre el pollino, sobre el burrito, y Jesús se sentó sobre él. Yo creo que esta para mí hubiera sido una de las tareas difíciles que me hubieran encomendado. Edwin, vaya ya a la entrada del barrio y allá va a encontrar un burrito y nadie ha montado en él y lo trae. No, pero espéreme. ¿La persona dueña del burro sabe que yo voy a ir por él? No. O sea, yo prácticamente me lo voy a robar. No. O sea, lo vamos a devolver. Pero él sabe que lo voy a devolver. No. ¿Me lo va a robar? No. O sea, ¿sabe qué, Edwin? Ya no vaya usted, venga usted. O sea, creo que hubiera sido, que vaya otro. Para mí hubiera sido una tarea difícil. Pero los discípulos fueron y la hicieron. Listo. Y llegó el burrito, el pollino. Y Jesús entró sobre ese pollino y mucha gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás gritaban, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces estamos diciendo, listo, el domingo de Ramos estamos conmemorando este acontecimiento bíblico donde Jesús mandó a sus discípulos para que fueran y le trajeran un pollino, vamos a decirlo, un burrito pequeño. Dijeron esta mañana en una predicación que estaba escuchando, un burrito 0 kilómetros para que Jesús lo utilizara. Y cuando él iba entrando a Jerusalén, entonces la gente ponía su ropa, haciéndole el camino y ponían las ramas de los árboles y las tiraban ahí en el piso. Sí, genial. Este domingo celebramos la entrada de Jerusalén, celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? En Zacarías 9:9 está la profecía. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí que tu rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Lo primero que se celebra en esta Semana Mayor, que es que inicia con el Domingo de Ramos, es la entrada triunfal a Jerusalén. En esa entrada triunfal a Jerusalén, lo que estamos haciendo, lo que se está conmemorando, lo que se está celebrando, es que estamos reconociendo a Jesús como Rey. Eso es lo que se celebra el Domingo de Ramos. Que Jesús está entrando a la ciudad y lo estamos exaltando como Rey. Pero no ese rey, recuerden ustedes que siempre el problema que hubo con los judíos es que era que los judíos estaban esperando que viniera un rey tipo Rambo, ¿sí? Con un ejército lleno de super soldados para derrotar al imperio romano y quitar la opresión del imperio romano. Pero Jesús viene y se corona como rey, pero como un tipo de rey diferente, como un tipo de rey que va a gobernar desde acá adentro primero. No afuera, sino acá. ¿Sí?
los judíos estaban esperando que ese rey los rescatara con violencia de la opresión romana. Pero no, Jesús se proclama allí como rey de nosotros. Voy a decirlo de esta manera, como nuestro máximo ejemplo a seguir. Así inicia la Semana Santa. Ahora, entre el lunes y el miércoles de la Semana Mayor suceden muchos acontecimientos que, digámoslo así, dentro de nuestras costumbres católicas o cristianas, no tenemos o no les dedicamos un día de celebración. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la Semana Mayor, los 2 días más importantes o los 3 días más importantes de la semana, voy a decirlo, es jueves, viernes y domingo. Jueves, viernes y domingo. Entre lunes, martes y miércoles, sí, suceden acontecimientos, claro que sí. Suceden los acontecimientos cuando Jesús llega al templo y se encuentra que el templo se volvió una plaza de mercado, voy a decirlo así, donde todos los mercaderes estaban ya negociando y se les estaba volviendo la entrada a la iglesia un negocio y estaban impidiendo que la gente se acercara, y ahí fue cuando Jesús echa los vendedores afuera, enojado, y estos son el tiempo en donde digamos que el corazón de Judas, Satanás entra al corazón de Judas y Judas va y negocia con los líderes, y todos en estos días pasan esos acontecimientos. Pero el otro día que vuelve a ser como importante es el Jueves Santo. ¿Qué conmemoramos o qué se celebra o qué recordamos el Jueves Santo? El Jueves Santo, yo creo que hay 2 cosas que son importantes de conmemorar. El primero, lo que dice Juan 13, desde el 4 en adelante, que es el lavamiento de los pies. Cuando Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un tazón, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no, entonces no me lavarás solo los pies jamás. Perdón, le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si yo no le lavo los pies, usted no va a tener parte conmigo. Entonces le dijo Simón: no, entonces ya que no sean solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque él estaba hablando de Judas, ¿sí? Ahora, una cosa que se celebra el Jueves Santo, ese acto de Jesús de ceñirse una toalla e inclinarse a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, yo me preguntaba esto: ¿los discípulos estaban entendiendo realmente lo que estaba pasando? No. Quizá ellos le estaban tomando desde un punto de pureza. El maestro me está lavando porque yo necesito ser puro. Quizá por eso Pedro le dijo: no, entonces láveme completico. Mucho traigan jabón que el maestro me va a bañar. Pero, ¿qué era lo importante de este momento de lavamiento de los pies? ¿Saben? Creo que Jesús, después de que se inclina y le lava los pies, les dice, después de que, dice el verso 12, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y regresó a la mesa. Y les dice: ¿ustedes saben lo que yo les he hecho a ustedes? Pues, supongo que se miraron, pues, nos lavó los pies, ¿no? Suponemos eso. Pero Jesús les dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho ahora, ustedes también lo hagan con los otros, porque tengan algo presente: el siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes entienden estas cosas, van a ser muy felices si las hacen. ¿Saben? Yo creo que lo importante del lavamiento de los pies de Jesús hacia sus discípulos era mostrarles ese acto de servicio. Lo importante era la actitud de servicio, el corazón de siervo, el estar dispuesto a siempre ponernos a servicio del prójimo. El lavar los pies era la tarea para los siervos más humildes, para los siervos más abajo en el nivel de trabajo de una casa. En la región donde Jesús vivía, las personas no utilizaban Puma, Nike, Skechers, zapatos cerrados como el que usted y yo tenemos el privilegio de utilizar hoy en día. ¿No? Babuchas. Ni medias habían. En ese tiempo, ¿qué nos tocaba? Bueno, ¿qué les tocaba, perdón? Sandalias. Sandalias en medio de un tierrero tremendo. Algo muy similar a lo que nos tocó a nosotros hoy. Bueno, sin agua. Por eso en cada casa tenían un tazón, una toalla y a veces una persona dedicada a lavarle los pies a los invitados. Pero la persona que hacía eso no era el dueño de la casa, ni la esposa del dueño. El que hacía eso era voy a decirlo así, perdónenme porque no suena feito, pero era el sirviente con el rango más bajo entre todos. Ese era el que tenía que lavarle los pies a los invitados. Y Jesús fue y se ciñó el manto y les dijo, yo lo voy a hacer. Y luego se sienta y les dice, ¿entendieron lo que hice? Les estoy mostrando, antes de irme, quiero que ustedes tengan algo claro. Este reino no es de quien es el más grande. Este reino es de quien es el que tiene el corazón más dispuesto a servir a otros. Eso fue lo que les enseñó, entre muchas otras cosas de las que no quiero extenderme mucho hoy, porque quiero pasar un poco rápido por lo que estábamos pasando, lo que estábamos enseñando ahí. La humildad, Jesús les estaba enseñando la humildad y el servicio que debían tener los discípulos. Jesús les estaba modelando cómo debían tratarse los unos a los otros. Jesús les estaba mostrando un acto de admiración y respeto mutuo. Jesús estaba rompiendo esas diferencias de rango o casta o dinero. Jesús les estaba enseñando una lección de bondad y generosidad. Eso significa el lavado de los pies. ¿Usted alguna vez le ha lavado los pies a alguien? Otra cosa que pasa el jueves. ¿Qué otra cosa importante pasa el jueves? El canto del gallo. Sí, aunque no es tan importante como lo que queremos conmemorar, pero sí, eso también pasa el jueves. ¿Sí? El jueves conmemoramos o celebramos algo, y es que el jueves es el día donde se instituye la cena del Señor. ¿Sí? Es un acontecimiento importante, lo encontramos en 3 de los 4 evangelios. Jesús está compartiendo la cena de la Pascua con sus apóstoles y les dice, cuando era la hora, Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, él se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que yo padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo porque por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ahora yo vuelvo y me pregunto lo mismo. ¿Los discípulos estaban entendiendo lo que Jesús les estaba enseñando? Miren, yo creo que Jesús les estaba dejando órdenes,
pero ellos realmente no estaban comprendiendo lo que Jesús les estaba diciendo allí. Creo que todo esto vino a tener mucho sentido después de que Jesús muriera y que ellos comprendieron lo que había sucedido. ¿Sí? Perdónenme cómo lo voy a decir aquí en este momento, pero Jesús les estaba diciendo, es que ustedes tienen que hacer esto en memoria de mí. O sea, ustedes tienen que hacer esto cuando yo no esté. Jesús parecía, usted me va a entender lo que le voy a decir, pero Jesús parecía papá viejo, de esos que se están muriendo por adelantado. Es que el día que yo no esté, me van a extrañar, pero cuando yo no esté van a tener que, ay papá, ya, usted todavía va a vivir mucho tiempo, no moleste. ¿Sí? Pero Jesús ya entendía claramente lo que iba a pasar. Pero, perdón que lo repita, pero Jesús en ese momento quizá parecía a esos papás viejitos que se estaban muriendo por adelantado. Y uno cuando su papá o su mamá que se está muriendo por adelantado dice eso, ay, 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 ya papá, ya, deje de hablar así. Uno no presta atención. Pero me gusta porque en los 3 evangelios, o sea, la cena del Señor, perdón, está referida en 4 diferentes pasajes en la Biblia. En 3 evangelios que la narran desde estar sentados ahí con Jesús. Pero la 4ª referencia que tenemos es la referencia a la cena del Señor que escribe Pablo. Pero Pablo sí la escribe después de que Jesús muere. Entonces Pablo sí nos da un poquitico más de explicación del por qué la cena del Señor. Por eso cuando nosotros vamos a 1 Corintios 11, Pablo escribe, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. O sea, aquí Pablo está diciendo, esa noche Jesús iba a empezar el camino a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dijo, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que por cada uno de ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y por eso Pablo termina diciendo, así pues, todas las veces que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta que Pablo sí nos dice ya un poquitico más del contexto de la importancia de lo que Jesús les enseñó a los discípulos? Pero ellos no lo entendían porque tenían a Jesús al lado. Ya Pablo sí lo ve desde un punto de vista, esto era lo que significaba. ¿Cómo los discípulos iban a comprender el significado de la cena si Jesús estaba aún ahí con ellos? ¿Sí? Pero ya Pablo sí lo explica. Y esas son las dos cosas que suceden el jueves. Lavamiento de los pies y la institución de la cena. ¿Sí? Hay, en este jueves también se contempla o en algunas ocasiones está la tradición que es la famosísima misa de gallo, porque fue la noche que Pedro negó a Jesús. Ahora, ¿qué celebramos el Viernes Santo? O no, aquí sí voy a decir qué conmemoramos, porque no sé si la palabra celebrar sea la más adecuada, pero ¿qué conmemoramos el Viernes Santo? ¿Qué sucedió? El Vía Crucis. Hay un término que conocemos mucho que es el Vía Crucis. ¿Qué significa Vía Crucis? Vía Crucis, el camino a la cruz. Entonces, los católicos, porque eso no es desde raíces cristianas, pero ellos han tomado la historia bíblica y han partido esa historia bíblica algunos la parten en 14, otros la parten en 15 estaciones. Esas estaciones del Vía Crucis empiezan desde que Jesús es condenado hasta que Jesús es colocado en el sepulcro, los que tienen 14 estaciones, y los que tienen 15, la última estación es la resurrección.
¿sí? Pasando, entonces tiene unas estaciones en donde una estación es Jesús cargando la cruz, otra estación es cayendo Jesús por el peso de la cruz, otra estación es cuando Jesús se encuentra con María, otra estación es cuando el cireneo le ayuda a cargar la cruz a Jesús, etcétera, 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 ¿sí? Pero básicamente lo que conmemoramos el Viernes Santo es la crucifixión de Jesús. Nosotros recordamos su muerte, el que haya sido allí crucificado. Y perdónenme, ¿qué significa eso? ¿Hay algo para celebrar? ¿Sí? Estamos con tristeza en el corazón porque murió Jesús en la cruz. Pero esa muerte en la cruz, ¿saben? Aunque no parezca, esa muerte en la cruz tiene dos palabras que para mí cambian esa muerte en la cruz. Porque esa muerte en la cruz fue en obediencia. Esa muerte en la cruz fue voluntaria. Y eso cambia el panorama de la cruz. Hoy recuerdo, perdón, el viernes, recuerdo que Jesús murió voluntariamente por mí. Y sé que eso le costó muchísimo. Ay, sí era el Hijo de Dios, ay, que no se queje. ¿De qué se quejaba si igual iba a resucitar? Tanto teatro y tantas, perdónenme lo que fue, tantas lágrimas de rata y para saber que iba a resucitar. ¡Qué mentira esas lágrimas! ¿Y no iba a resucitar? ¿De qué se queja? Pero sufrió y le costó. Miren, lloró lágrimas de sangre. La oración en el Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes de esa oración famosísima que Jesús hizo en el Getsemaní? Cuando él le oraba al Padre y ¿qué le decía? Señor, entiendo el plan, pero si es posible pasar esta copa de alto, por favor. Mas sin embargo, si no lo es, yo la recibo, yo lo hago. Eso no, perdónenme la expresión, perdónenme, eso no fue mamey. Eso no fue el Hijo de Dios. De pronto hasta ni sentía. Iba a resucitar en 3 días. ¿Tanto teatro para eso? Pero no. Vea, Filipenses, les digo yo que esa muerte en la cruz fue voluntaria y en obediencia. Filipenses 2:6 dice que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, sino la muerte de la cruz, que era una muerte pública, llena de vergüenza, llena de humillación. Nos da tristeza su muerte, pero entendemos que esa muerte no significa victoria para Satanás, no, al contrario, es una enorme victoria para Jesús, porque sin la cruz no hay salvación, sin ese sacrificio no hay perdón de pecados, ¿sí? Pero nuevamente lo digo, hoy lo entendemos, porque ya nos hicieron spoiler de lo que iba a pasar en 3 días, pero a ellos no. Ellos no estaban entendiendo, o sea, Jesús, nuestro maestro, el rabí, el que nos enseñó, el que hizo milagros, el que era humilde, el que decía que era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder en él. ¿Por qué no se baja de ahí? ¿Por qué no se salva a sí mismo? Como se lo gritaron. Usted no es que era el Hijo de Dios, sálvese a usted mismo si puede. ¿Por qué? Y verlo ahí colgado. Ese dolor que significó y representó para sus seguidores en ese momento. Y vuelvo y les repito, ellos no sabían lo que iba a pasar. O quizá no lo habían entendido. Y voy a decir esto.
aún sabiendo lo que iba a pasar y aún quizá habiendo entendido lo que iba a suceder, no deja de sentir el corazón, la angustia yo creo que no deja de estar la luz de duda en medio del corazón. Porque aun cuando usted sabe que Dios va a hacer algo, aún siempre en nuestro corazón hay una luz de duda. Yo les dije a ustedes, acabamos de pasar por un mes en donde Jim nos visitó 2 veces. Y sé que Dios lo utiliza mucho para sanar personas y creo que vimos cosas que uno no puede decir, eso es mentira. Y aún así, cuando Jim venía a la casa, cuando iba a venir acá, yo lo miré a los ojos en una ocasión de las que estábamos charlando y le digo, Jim, ¿puedo ser sincero contigo? Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, una parte de mí estaba preocupada, porque quizá no iba a pasar nada contigo aquí. Y él me miró a los ojos y me dijo, yo también, no te preocupes. Y pudimos ver todo lo que pudimos ver. Aun cuando ya habíamos visto el milagro que había hecho en Jorge. Aun cuando habíamos visto otras cosas, pero aún había una luz aquí en el corazón que decía, ¿y será que llevo a mi amiga? ¿Y si no pasa nada? Yo como que mejor no la traigo. ¿Y si no pasa nada? Aunque los discípulos hubieran podido entenderlo, que yo creo que no lo entendieron, en su corazón había mucha duda. Eso era lo que estaba pasando el viernes. Eso es lo que recordamos o conmemoramos el viernes. Ahora, el sábado es un día en el que no se hace nada. Yo tengo que serles sinceros, preparando la enseñanza y estudiando muchas cosas, yo me ponía a decir, oiga, sí, las iglesias hacen muchas cosas, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el sábado, nada. Es el día del luto, es el día del duelo. No hay, bueno, originalmente no hay misa, no hay procesión, no hay nada planeado. Es el día del duelo. Y llegamos al domingo, que estoy seguro que todos ustedes saben que celebramos el domingo. ¿Cómo? Y eso sí lo celebramos. ¿Sí? ¿Qué celebramos el domingo? Ya les dije, estamos hablando de la pasión. Cómo Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos proclamándose rey. Cómo pasan acontecimientos entre lunes, martes y miércoles que pues no tenemos como una celebración específica para eso. Pero llegamos al jueves donde celebramos ¿qué? El jueves, el lavamiento y la institución de la cena. Luego llegamos al viernes que conmemoramos la crucifixión con todo lo que esto explica y llena de increíble cantidad de detalles simbólicos que no podemos hablar hoy, no es el día. Luego llegamos el sábado, que es el día de luto, en donde no hacemos nada. Y llegamos al domingo, que es el domingo de resurrección, que es el domingo en el que estamos celebrando hoy. Lucas 24, del 1 al 12, narra la resurrección de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres venían con ellas. Caramba, ¿habían entendido ellas la parte de que Jesús iba a resucitar? Si lo hubieran entendido, ¿por qué traían especias aromáticas? No sé, no, perdónenme, yo y mi mente a veces imprudente, llena de pensamientos. Si yo sé que el maestro va a resucitar al tercer día y perdónenme, es que el maestro estuvo 3 meses encerrado en esa tumba sin comer, hermano, traigámosle un chocolatico y un pan, un caldito de costilla a este hombre porque estaba muerto del hambre. Traigámosle alguito de comer, pero no le llevan nada de eso. Ni llevan una ropa para decirnos, el maestro dijo que iba a resucitar, entonces llevémosle una ropita porque que tenga una ropa diferente o un calzado distinto, muchas cosas, pero no, llevan especias para
perfumar el cuerpo, por el olor. Y cuando llegaron encontraron la piedra del sepulcro removida, dice Lucas 24:2. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, impactadas, no entendemos lo que está pasando, no entendemos. Aconteció que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le preguntaron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que Él ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense cuando Él les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. O sea, Jesús ya se lo había dicho como con palitos y bolitas, casi que con plastilina. Miren, esto es lo que va a pasar. Pero vuelvo y les repito, aunque uno sabe a veces lo que va a pasar, la luz de duda no deja de estar en el corazón. Y entonces ella, ¡ay sí! Se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que estaban ahí eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes le contaron todas estas cosas a los apóstoles. Ya la incredulidad de las mujeres había sido tratada. Pero, llegaron las mujeres a contarle a los hombres. ¿Y cuál fue la reacción de los hombres? Tan locas. Tan locas. Esas hierbitas aromáticas que usted se llevó, como que algo pasó con esas hierbitas. Y se levantó Pedro y se fue corriendo al sepulcro. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Saben? Hoy, el domingo de resurrección, celebramos que Jesús se levantó de entre los muertos. Celebramos que Jesús resucitó. Y con esta pregunta, y quizá la respuesta a esta pregunta, voy a terminar mi enseñanza. ¿Y qué significa que Jesús haya resucitado? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Porque entendemos lo que significa cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Entendemos lo que Jesús nos quería dejar cuando instituyó o les dijo: recuerden esta cena por mí. Este es el nuevo pacto. Entendemos eso. Entendemos que la cruz era necesaria para que allí, juntamente con Jesús, fueran crucificados sus pecados y los míos. Para que allí en esa cruz fueran colgados los pecados pasados, presentes y futuros. Lo entendemos. Listo. Ahora llegamos al domingo de resurrección. ¿Qué implica que Jesús haya resucitado? Que venció la muerte. ¿Saben? Hasta aquí. Si nosotros quitamos el acontecimiento de lo que sucedió el domingo, Jesús puede pasar como un muy buen hombre.
ese Jesús, calidoso ese hombre, ese man, chévere. Hasta aquí Jesús puede pasar como un muy, muy buen hombre, que enseña cosas muy buenas y muy profundas, que fue tan entregado que hasta se colgó en esa cruz. Pero lo que pasa el domingo lo cambia todo. Por eso hoy sí celebramos la resurrección. Porque al Jesús resucitar, Él demuestra que no era solo un hombre, sino que también es Dios. Al resucitar Jesús, le da cumplimiento a todas las profecías que están escritas acerca de Él. La resurrección cumple todas las promesas del Antiguo Testamento y también cumple todas las promesas que Jesús enseñó durante su vida terrenal, en donde constantemente les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Cumple todo lo que enseñó. Al Jesús resucitar, nos está mostrando que Él tuvo victoria sobre la muerte. La resurrección demuestra que la muerte no tiene poder sobre Jesús y que se abre la posibilidad de la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección en la cruz nos muestra un nuevo comienzo, no solo para Él, sino también para usted y para mí. La resurrección representa ese nuevo comienzo para la humanidad, una nueva relación entre Dios y los seres humanos. La resurrección de Jesús nos da a nosotros la base para nuestra propia resurrección. Porque así como Jesús resucitó, usted y yo un día cuando tengamos que presentarnos delante del Padre, la resurrección de Jesús es la base y el fundamento de la esperanza en la resurrección futura de todos los creyentes. La resurrección de Jesús nos muestra la liberación del pecado y de la muerte. Al resucitar Jesús, vence el pecado y la muerte, liberándonos a todos nosotros los que decidimos creer en Él de la esclavitud al pecado y ofreciéndonos el perdón y la vida eterna. La resurrección de Jesús es el evento central en la fe cristiana y una poderosa señal de la esperanza y la promesa de vida eterna que a través de Jesús usted y yo tenemos. Eso es lo que usted y yo estamos celebrando hoy. Eso es lo que usted y yo debemos celebrar el día de hoy. Eso es lo que recordamos esta semana. Una semana donde Jesús entró como rey. Mostró un profundo servicio. Se entregó en esa cruz, escúchenme bien, se entregó en esa cruz por usted y por mí. Todo lo que sucedió en esa semana lo hizo por mí, por cada uno de nosotros. Miren, y nada de lo que yo haga va a disminuir o va a alejar ese amor de Dios hacia mí. Él murió en esa cruz por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. El domingo de resurrección significa nuevos comienzos para ti, para retornar del camino y acercarte a Él, para buscarlo más, para oírlo más, nuevos caminos para estar cerca de Él. Y todo esto
Él lo hizo por cada uno de nosotros, por amor. Y nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame más. Pero escúcheme bien esto. Nada de lo que usted haga va a hacer que Dios lo ame menos. Toda esta semana es el recuerdo de la obra de Jesús por usted y por mí. En diciembre celebramos el nacimiento del Salvador, porque es el nacimiento de Jesús, el inicio del plan. Pero la semana mayor es la celebración de que ese plan fue exitoso, de que ese plan me provee a mí y a cada uno de nosotros la entrada ante el Padre. Y eso es lo que celebramos. El domingo de resurrección es la muestra de que cada palabra que Jesús enseñó, cada cosa que Él nos dijo, es cierta, es verdad. Eso es lo que celebramos. No sé cómo esté usted actualmente. La cruz está ahí, el sacrificio está ahí. Lo que Él hizo en perfección no tiene que ser, no tiene que volverse a hacer, no tiene que ser renovado. Si usted alguna vez se acercó ante la cruz a decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y esa relación está vigente y conectada, qué bueno. Pero si usted en algún momento se acercó y se alejó de esa conexión, todos los días son una oportunidad para reconectarnos a esa relación. Ahora, si usted nunca ha dicho, ok, no había entendido lo que significaba el sacrificio en la cruz, ahora lo entiendo, puede ser un buen día para empezar su relación con Jesús, porque todo lo que pasó lo hizo por cada uno de nosotros. Así que oremos.